El incidente El cálido sol bañó la pequeña ciudad de Crestwood, sus vibrantes calles llenas de actividad, las familias paseaban por la plaza del mercado, los niños reían mientras jugaban a la mancha y los vendedores mostraban con entusiasmo sus mercancías. Entre ellos estaba sentada Nia Thompson, una estudiante universitaria negra de 21 años, en un banco de madera, cerca de la fuente del parque. Acababa de terminar una entrevista de trabajo para una pasantía en un prestigioso bufete de abogados y ahora esperaba a que su padre la recogiera vestida con una chaqueta azul marino profesional. En pantalones de vestir exudaba una sensación de optimismo, a pesar de sus nervios, mientras se desplazaba por su teléfono ocupándose de sus propios asuntos. La oficial, Karen Hoxley, una policía veterana con casi 2 décadas en la fuerza, se acercó con una expresión severa. Había recibido una llamada sobre un robo en el área, y cuando vio a Nia sentada sola inmediatamente sospechó sin preguntar nada. El oficial Hoxley se acercó a Nia elevándose sobre ella. Disculpe señorita, dijo bruscamente, ¿puedo ver su bolso? Hemos recibido un informe de un robo en esta área y usted coincide la descripción. Nia levantó la vista sorprendida. ¿Qué? No he robado nada. Los ojos de Hoxley se entrecerraron. Eso es lo que todos dicen. Solo entrega la bolsa. Nia vaciló. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que la situación estaba escalando rápidamente. ¿Por qué me estás apuntando? Solo estoy sentada aquí esperando a mi papá porque encajas en la descripción. Hoxley espetó. Ahora déjame ver la bolsa. A regañadientes Nia entregó su bolso tratando de mantener la calma incluso cuando sintió las escaleras de los transeúntes. La plaza, que alguna vez fue pacífica, ahora estaba llena de murmullos. Una pequeña multitud comenzó a formarse, algunos observando con curiosidad, otros con desaprobación. La tensión era espesa en el aire, y Nia sintió que su pulso se aceleraba cuando el oficial Hoxley rebuscó entre sus pertenencias sin tener en cuenta su dignidad. ¿Esto realmente está sucediendo? Nia pensó para sí misma mirando a los transeúntes que observaban en silencio. Sacó su teléfono y llamó a su padre, su voz temblorosa. Papá, necesito que vengas a la plaza. Un oficial de policía me está acusando de robar. Un oficial. Hoxley continuó su búsqueda. Los susurros de la multitud se hicieron más fuertes. Algunos murmuraron sobre el claro sesgo racial, mientras que otros defendieron las acciones del oficial. Las manos de Nia temblaron, y ella luchó por contener las lágrimas, sintiendo el peso de la injusticia. Sabía que era inocente, pero eso no parecía importar aquí. Podía sentir que la estaban juzgando. Cuando Hoxley no encontró nada incriminatorio, no se disculpó. En cambio, se cruzó de brazos y miró fijamente a Nia. Todavía no estás libre, tendré que llevarte a la estación para interrogarte. Justo en ese momento una voz gritó desde el otro lado de la plaza, ¿qué está pasando aquí? Nia se giró y vio a su padre, David Thompson, caminando hacia ellos con una mirada decidida en sus ojos, una imponente figura de autoridad. David no era un padre cualquiera. Era un reconocido abogado de derechos civiles que había dedicado su vida a luchar contra la injusticia sistémica. Su reputación en la ciudad era bien conocida, pero ahora mismo no estaba aquí como abogado, estaba aquí como padre, defendiendo a su hija. Confrontación. David se acercó con pasos largos y decididos, sus ojos se encontraron. En cuanto al oficial Hoxley, la multitud pareció abrirse paso para él, reconociendo la gravedad de la situación. El corazón de Nia dio un vuelco de alivio cuando su padre se acercó, pero aún podía sentir la injusticia carcomiéndola, negándose a dejarlo ir. ¿Qué está pasando aquí? David preguntó con voz tranquila pero llena de autoridad. Miró a Nia, y luego volvió la mirada hacia el oficial Hoxley, que estaba tratando de mantener la compostura. Recibí un informe de un robo en esta área, y su hija encajaba en la descripción, dijo Hoxley tratando de mantenerse firme ante la presencia de David. David levantó una ceja. ¿Y cuál era exactamente esta descripción? Una mujer negra sentada en un banco. Porque desde donde estoy parado esa es la única razón por la que la ha señalado. Hoxley abrió la boca para responder, pero vaciló por un momento. La multitud a su alrededor se quedó en silencio. Sus ojos se movían entre el oficial y el abogado. Hoxley finalmente habló, aunque su voz carecía de la confianza que alguna vez tuvo. Señor, solo estaba haciendo mi trabajo, teníamos un informe. No, David interrumpió su voz firme, estaba haciendo una suposición. Una suposición. Basado en la raza de mi hija, si ella fuera blanca, la habrías tratado de esta manera. Has hurgado entre sus pertenencias delante de una multitud sin ninguna causa probable. La cara de Hoxley se sonrojó y se movió incómoda bajo la intensa mirada de David. No voy a discutir con usted, señor, la llevaremos a interrogarla. No, no lo harás, dijo David poniéndose delante de Nia de manera protectora. Ya has violado sus derechos al registrarla públicamente sin motivo. Ahora, a menos que tengas pruebas concretas que vinculen a mi hija con este robo, la dejarás ir y le darás una disculpa formal. La multitud ya no murmuraba. Estaban observando con atención, esperando ver cómo se desarrollaba esto. Algunos asintieron con la cabeza de acuerdo con David, mientras que otros parecían conflictivos, inseguros de cómo conciliar la situación. La oficial Hoxley, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, se quedó en silencio por un momento.
La presión aumentaba y su confianza anterior se estaba desmoronando bajo el peso de la firme insistencia de David en Justice. No tenía pruebas para respaldar su acusación. Ahora estaba claro para todos. David se inclinó y bajó un poco la voz, pero mantuvo la calma. Es lo suficientemente audible para que la multitud lo escuche. Oficial, conozco mis derechos, también conozco muy bien la ley, y lo que ha hecho aquí hoy no solo está mal, es ilegal. Mi hija no hizo nada para merecer este trato, y no lo dejaré pasar. Huxley vaciló de nuevo, sus manos se movían nerviosamente mientras consideraba sus opciones. La mirada de la multitud se sentía como si la estuviera quemando, esperando su siguiente movimiento. Señor, yo puede que haya cometido un error, tartamudeó su voz. Vacilando por primera vez desde que llegó David, no dejó pasar un error. Así es como llamas a esto. Humillaste públicamente a mi hija, la hiciste sospechosa frente a toda esta gente y lo llamas un error. El oficial, ahora visiblemente conmocionado, miró a la multitud, y luego a David. Sabía que había cruzado una línea, pero admitirlo se sintió como una derrota, pero la situación había ido demasiado lejos, y ya no podía negar la verdad. Lo siento, Huxley, finalmente dijo su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de David no la censura, no arreglará el daño que has hecho. Espero una disculpa formal y una revisión de tu conducta. No se trata solo de mi hija, se trata del sistema que permite que este tipo de prejuicio prospere. Serás responsable. Nia estaba de pie junto a su padre, sus manos temblaban, pero sintió una oleada de orgullo. Su padre no solo la estaba defendiendo a cada persona que había sido acusada injustamente, por cada víctima de racismo sistémico. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, el peso del momento flotaba en el aire. Esto era más que una acusación, era un ajuste de cuentas y estaba lejos de terminar. Las secuelas, cuando la multitud se dispersó, el peso del incidente flotaba pesadamente en el aire. Nia estaba de pie junto a su padre, todavía conmocionada pero reconfortada por su inquebrantable oficial de apoyo. Huxley se alejó, su expresión se nubló de vergüenza e incomodidad, aunque el asunto estaba lejos de resolverse. David se volvió hacia Nia, sus ojos se suavizaron al ver la angustia en el rostro de su hija. ¿Estás bien, cariño?, preguntó suavemente. Nia asintió, pero su voz temblaba. No puedo creer que esto haya pasado. Solo estaba sentado allí, y de repente soy un criminal frente a todas esas personas. David puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. Lo sé, y no está bien, pero nos aseguraremos de que esto nunca te vuelva a pasar a ti ni a nadie más. Mientras se dirigían a casa, la mente de Nia se despertó. Con una mezcla de emociones. Siempre había sabido sobre el perfil racial, pero experimentarlo de primera mano fue algo completamente diferente. Se sintió violada, enojada, y sin embargo empoderada por la feroz defensa de su padre. Este no fue el final, fue el comienzo de algo más grande. Esa noche, David contactó a su equipo legal, decidido a tomar acción formal. Como un abogado de derechos civiles experimentado, sabía cómo navegar por el sistema legal, pero esta vez era personal. No solo estaba luchando por la justicia en abstracto, estaba luchando por su hija. Durante los siguientes días, la noticia del incidente se difundió por las redes sociales de Crestwood, explotó con publicaciones y videos de la confrontación, y no pasó mucho tiempo antes de que las estaciones de noticias locales lo recogieran. La historia, la gente de toda la ciudad intervino para defender a Huxley, pero muchos más. Nia condenó sus acciones en casa y trató de concentrarse en sus estudios y prepararse para la pasantía para la que había sido entrevistada, pero el peso de la atención pública lo hizo difícil. Fue inundada con mensajes de apoyo, pero también enfrentó la reacción de aquellos que creían que había jugado la carta racial. El mundo parecía dividido y Nia se encontró en el centro de una tormenta que no había pedido. Una tarde, mientras se desplazaba por los comentarios en las redes sociales, su teléfono se encendió con una notificación. Era un mensaje de texto de su mejor amiga Lea. ¿Estás bien? He estado leyendo los comentarios. La gente es tan cruel, pero estoy orgullosa de ti por defenderte. Nia se hizo a un lado y le respondí. Estoy tratando de estar bien, es abrumador. Nunca quise ser el centro de atención de esta manera, lo sé. Leila respondió, pero estás haciendo algo importante, estás luchando por todos nosotros. Nia dejó su teléfono pensando en lo que Leila había dicho. ¿Realmente estaba luchando por algo más grande que ella misma? No se sentía una heroína, se sentía una víctima, pero a medida que pasaban los días, Nia comenzó a darse cuenta que le habían dado una plataforma, lo quisiera o no. Tal vez esta era una oportunidad para marcar una diferencia y hablar en contra del racismo sistémico, que la había afectado no solo a ella sino a innumerables personas más. Decidió tomar el control de la narrativa. Nia decidió hablar. Aceptó hacer una entrevista con una estación de noticias local para compartir su versión de la historia con su padre a su lado. Se sentó frente a la cámara con el corazón latiendo en su pecho. La entrevistadora, una joven llamada Jasmine, comenzó gentilmente. Nia, gracias por estar aquí hoy. Sabemos que este ha sido un momento difícil para ti. ¿Puedes contarnos con tus propias palabras qué sucedió ese día? Nia respiró profundamente para calmarse.
Estaba sentada en un banco esperando a que mi padre me recogiera después de una entrevista de trabajo. Fue entonces cuando Ofwafik Huxley se me acercó y me acusó de robar. Buscó en mi bolso frente a todos sin ninguna razón real más allá del hecho de que encajaba con la descripción. ¿Pero qué significa eso? Me atacaron por el color de mi piel. Jasmine asintió. Con simpatía, ¿cómo se sintió ser acusado así de una manera tan pública? Fue humillante, dijo Nia con voz temblorosa. Siempre he oído hablar de personas que son discriminadas, pero cuando te pasa a ti es diferente, te sientes impotente, te preguntas si la gente te está mirando, juzgándote, pensando que eres culpable solo por tu apariencia. Me hizo darme cuenta de que no importa cuánto trabaje o cuán exitoso intente ser, algunas personas siempre me verán como sospechoso. David, sentado al lado de su hija, intervino, y es por eso que estamos tomando acciones legales. Esto no se trata solo de Nia, se trata de cada persona que alguna vez ha sido discriminada racialmente. Queremos responsabilizar al oficial Huxley y al departamento de policía de Crestwood por sus acciones. Jasmine se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de acción está tomando? Presentamos una queja formal ante el departamento de policía y estamos presentando una demanda por derechos civiles. El perfil racial es una violación de la ley y nos aseguraremos de que se haga justicia, dijo David con firmeza. La entrevista se transmitió más tarde esa noche. Y la respuesta fue: la historia de Nia conmovió a muchos en la comunidad y la gente comenzó a apoyarla. Justo cuando Nia comenzó a hacer tendencia y el caso ganó atención nacional, las organizaciones de derechos civiles se acercaron para ofrecer su apoyo, y pronto la historia de Nia se convirtió en parte de una conversación más amplia sobre la discriminación racial y la reforma policial. Pero no todos apoyaron a la oficial. Huxley, respaldada por su sindicato de policía, defendió sus acciones alegando que había actuado de acuerdo con la política del departamento. El propio departamento emitió una declaración vaga diciendo que estaban revisando el incidente, pero no ofreció una disculpa. La lucha por la justicia comenzó en Ernest. David, junto con un equipo de abogados de derechos civiles, se preparó para presentar una demanda contra el departamento de policía de Crestwood alegando discriminación racial y violación de los derechos constitucionales de Nia. Fue una lucha que estaban listos para llevar a los tribunales, pero sabían que no sería fácil. El departamento de policía, bajo la presión de los medios y el público, GPR, inició una investigación interna sobre el oficial Huxley. Sin embargo, David y su equipo sabían que las investigaciones internas rara vez conducían a un cambio significativo. Habían visto demasiados casos en los que los oficiales fueron exonerados o recibieron una palmada en la muñeca. A medida que avanzaba la demanda, Nia se convirtió en un símbolo de resiliencia y fortaleza. La invitaron a hablar en audiencias y reuniones comunitarias donde compartió su historia y pidió el fin de la discriminación racial. Al principio, Nia se sintió incómoda con la atención, pero a medida que hablaba con más personas, se dio cuenta de que su voz importaba. Estaba haciendo una diferencia. Una noche, después de un discurso particularmente emotivo en una reunión del ayuntamiento, Nia se sentó con su padre en la mesa de la cocina. «Papá, ¿alguna vez te cansas de pelear?» David sonrió suavemente. «Todo el tiempo, cariño. Pero la cosa es que si no peleamos, nada cambia. Cada batalla que enfrentamos, cada injusticia contra la que nos enfrentamos nos acerca a un mundo mejor. Es difícil y agotador, pero vale la pena». Nia asintió con la cabeza sintiendo el peso de sus palabras. «Quiero seguir luchando», dijo en voz baja, «no solo por mí, sino por todos los que alguna vez han estado en mi lugar». David se acercó a la mesa y le apretó la mano. «Y tú eres más fuerte de lo que crees, Nia». El enfrentamiento legal a medida que la fecha de la corte se acercaba. Montado el departamento de policía de Crestwood había contratado abogados decididos a defender las acciones de la oficial Huxley. Argumentaron que ella había actuado dentro de las pautas del departamento e insistieron en que el incidente no fue motivado racialmente. Su defensa se apoyó en la vaga justificación de que NAA había coincidido con la descripción de alguien involucrado en un robo menor en el área. Pero David y su equipo legal estaban listos, armados con testimonios de testigos, videos de transeúntes y un caso sólido construido en torno al sesgo racial. Estaban preparados para luchar por la justicia de Nia. La sala del tribunal estaba repleta el primer día del juicio con muchos de la comunidad mostrando su apoyo a Nia. La presencia de los medios fue sustancial, señalando que el caso se había convertido en algo más que sobre una niña. Se trataba de racismo sistémico en la aplicación de la ley. Cuando comenzó el juicio, David pronunció una poderosa declaración de apertura. «Damas y caballeros del jurado, lo que le sucedió a Nia Anderson no fue un incidente aislado, fue un resultado directo de un sistema que permite que la discriminación racial no se controle». La oficial Huxley no vio a una adolescente esperando a su padre, vio una amenaza basada únicamente en el color de piel de Nia. Esta es la realidad que muchas personas de color enfrentan todos los días, y hoy le pedimos que pida cuentas al departamento de policía de Crestwood. El abogado defensor a su vez trató de pintar a la oficial Huxley como una oficial
Dedicadas simplemente haciendo su trabajo, mostraron un video de la cámara corporal de la oficial en el que se le escucha decir que solo estaba siguiendo el protocolo, pero las imágenes, cuando se combinaron con videos de transeúntes, pintaron una imagen diferente: una joven sometida a una humillación pública innecesaria basada en nada más que una sospecha infundada. A medida que avanzaba el juicio, Nia subió al estrado. Sus manos temblaron levemente cuando levantó su mano derecha para tomar juramento. Pero cuando comenzó a hablar, su voz era clara y firme. Yo estaba sentada allí esperando a mi padre, no estaba haciendo nada malo, pero cuando la oficial Huxley se acercó a mí fue como si yo hubiera decidido que era culpable incluso antes de hacerme una sola pregunta. Todo lo que vio fue una niña negra y eso fue suficiente para ella. El jurado escuchó atentamente mientras Nia contaba la experiencia y su padre la observaba desde la primera fila. El orgullo se mezclaba con la angustia en su rostro. Sabía lo difícil que era para ella revivir ese momento, pero también sabía lo importante que era su testimonio para el caso. Durante todo el juicio, otras víctimas de discriminación racial en la comunidad se presentaron y compartieron sus historias. Hablaron de experiencias similares: haber sido detenidas, interrogadas o registradas por la policía sin otra razón que el color de su piel. Sus testimonios subrayaron aún más la naturaleza sistémica del problema que Nia y su padre estaban luchando por exponer, pero la defensa no se echó atrás fácilmente. Trajeron a expertos policiales que testificaron que el oficial Huxley había seguido la política del departamento y argumentaron que el comportamiento de Nia había sido sospechoso, lo que justificaba la búsqueda. Intentaron socavar la reputación de Nia. Credibilidad, sugiriendo que ella estaba exagerando o malinterpretando la situación. David estaba listo para esta táctica. Durante su interrogatorio al oficial Huxley la presionó sobre los detalles de su decisión de registrar a Nia. Oficial Huxley, cuando te acercaste a Nia, ¿le hiciste alguna pregunta antes de exigirle que registrara su bolso? No, no lo hice. El oficial Huxley respondió con rigidez. ¿Y por qué? Ella coincidía con la descripción de un sospechoso. ¿Y cuál era exactamente esa descripción?, preguntó David con voz tranquila pero directa. El oficial Huxley dudó. Una mujer negra de unos adolescentes que llevaba una chaqueta. David levantó las cejas, así que lo único que coincidía con la descripción descriptiva era que era negra y llevaba una chaqueta. Ningún otro detalle. El oficial Huxley se movió incómodamente en su asiento. No, señor. David se volvió hacia el jurado. Damas y caballeros, Nia fue perfilada no por ningún comportamiento o evidencia específica, sino porque encajaba en la vaga descripción de una chica negra con una chaqueta. Esto no es vigilancia, esto es racismo. A medida que avanzaba el juicio, se hizo evidente que las acciones del oficial Huxley eran parte de un problema más amplio dentro del departamento de policía de Crestwood. David presentó evidencia que mostraba que los residentes negros y morenos en Crestwood fueron detenidos y registrados desproporcionadamente por la policía, a pesar de que representaban un pequeño porcentaje de la población de la ciudad. Los datos fueron dañinos y ayudaron a enfatizar el punto de que lo que le sucedió a Nia no fue un incidente aislado. A medida que se acercaban los argumentos finales, la tensión en la sala del tribunal era palpable. La defensa intentó una última vez incriminar al oficial Huxley como un oficial bien intencionado atrapado en una situación difícil, pero estaba claro que su argumento estaba perdiendo terreno. La declaración final de David fue apasionada y directa. Este caso no se trata solo de mi hija Nia, se trata de los innumerables hombres y mujeres jóvenes negros que han sido tratados como sospechosos simplemente por el color de su piel. Se trata de la necesidad de rendición de cuentas en nuestras fuerzas policiales, y se trata de garantizar que se haga justicia no solo para Nia, sino para todos los que alguna vez han sido perfilados o discriminados. El jurado fue enviado a deliberar y durante horas la sala del tribunal y en la comunidad esperaba ansiosamente un veredicto. Nia se sentó junto a su padre, sus manos agarraban firmemente el borde de su silla, su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, el jurado regresó. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez leía el veredicto en el caso de Anderson contra el departamento de policía de Crestwood. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, el oficial Huxley, responsable de perfil racial y violación de los derechos constitucionales. Nia jadeó con acento agudo, con lágrimas en los ojos. Se volvió hacia su padre, quien la abrazó con fuerza. La sala del tribunal estalló en aplausos de los partidarios de Nia mientras el oficial Huxley permanecía impasible. Su carrera en GEA era una fiesta. El veredicto fue una victoria histórica no solo para Nia sino para toda la comunidad. Envió un mensaje de que el perfil racial no sería tolerado y sentó un precedente para casos futuros. La valentía de Nia al defenderse había provocado un cambio real, y cuando estaba con su padre afuera del tribunal, sintió una profunda sensación de alivio y orgullo. Un nuevo comienzo. Las semanas después del juicio hubo un torbellino. El caso de Nia se había convertido en una noticia nacional y personas de todo el país se acercaron para ofrecer su apoyo. Activistas, organizaciones de derechos civiles e incluso celebridades la elogiaron por enfrentarse a la injusticia,
pero para Nia lo más importante fue que había recuperado el control de su narrativa con el acuerdo financiado con la demanda. Nia y su padre establecieron la Fundación Anderson para la Justicia, una organización sin fines de lucro dedicada a luchar contra el perfil racial y la reforma policial. Comenzaron a organizar talleres, hablar en escuelas y centros comunitarios y abogar por cambios de políticas para garantizar que lo que le sucedió a Nia no le sucediera a otras personas. La experiencia de Nia la había transformado. Una vez tímida y reservada, ahora se paraba con confianza frente a las multitudes, compartiendo su historia y usando su plataforma para impulsar el cambio. Se convirtió en una defensora abierta de los derechos civiles y su voz era de esperanza, resiliencia y determinación. En una manifestación, meses después, Nia estaba de pie en un escenario mirando el mar de caras reunidas para apoyar la causa. Sonrió cuando vio a Lila, su mejor amiga, entre la multitud animándola. Me discriminaron racialmente, me sentí impotente, dijo Nia con voz firme, pero aprendí que nuestro poder no viene de cómo nos ven los demás, viene de cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que hacemos con las oportunidades que se nos dan. No podemos cambiar el pasado, pero podemos luchar por un futuro mejor, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. La multitud estalló en aplausos y Nia sintió una oleada de esperanza. Esto era solo el comienzo, la lucha por la justicia no había terminado, pero ella estaba lista para liderar el camino. Ahora sabía que su voz importaba y que juntos podían crear el cambio que el mundo necesitaba tan desesperadamente.